estudio acústico serio que tenga que pasar, por ejemplo, por aprobación de la municipalidad, etc., entonces sí o sí necesitas de que ese equipo esté certificado por la INTN. Y lo que hace es medir las ondas acústicas que tiene en el entorno. Y esta es prácticamente la única forma que nosotros tenemos de constatar realmente el nivel de intensidad sonora, ¿sí?, de los ambientes. Porque a diferencia del kilogramo que nosotros, por ejemplo, yo puedo agarrar un elemento y decir más o menos si tiene 1 kilo, 1,5 kilos, ¿verdad?, por práctica. O de repente cuando necesitamos tomar la distancia de algo, nosotros sabemos de que estos son 10 centímetros, esto es 15, esto es 20. Y visualmente nosotros ya sabemos cuándo, por práctica, porque tenemos mucha práctica en medir cosas, vemos cuando de repente algo tiene 1 metro, 2 metros, etc. A diferencia de esas unidades de medida que son palpables, en el caso de los sonidos es una sensación incluso subjetiva. Hay personas que perciben mejor los sonidos y hay otras personas que no perciben tanto los sonidos. Por ejemplo, los músicos y especialmente los compositores musicales tienen una manera de captar mucho más fina las ondas acústicas que el resto de nosotros. De la misma manera que nosotros percibimos, por ejemplo, las medidas y las texturas de una manera diferente al resto de los mortales que no estudian arquitectura. Entonces, sí o sí necesitamos un equipo para poder medir esa intensidad sonora. Esa intensidad sonora se mide en decibelios, se dice decibelio en honor a Graham Bell, el inventor escocés, que fue el primero en determinar de que las ondas acústicas tienen una dimensión logarítmica al ser percibidas por el oído humano. ¿Qué significa eso? El logaritmo es una manera más de hablar de exponentes. Esos exponentes que nosotros tenemos un número y elevamos a una potencia para facilitar de esa manera ciertos cálculos que tienen demasiados números, que son muy largos. El logaritmo lo que hace es acortar esos números y permitirnos calcular de una manera más práctica. Y esa percepción logarítmica de los sonidos no solamente es útil para la acústica, sino también para justamente algo que estuvimos hablando hace rato, para medir, por ejemplo, la intensidad de un terremoto. Eso sería la escala de Richter que tenemos ahí, que es la que cuantifica justamente esa intensidad de los terremotos, nivel 1, 2, 3, 7.5, como fue de repente en Taiwán hace una semana atrás. Y ese decibelio, que sería la 10ª parte del velio, entonces es lo que percibe el ser humano. Y dentro de esa frecuencia que nosotros ya vimos hace rato, que una partecita nomás capta el oído humano, dentro de ese margen nosotros tenemos 0 decibelios y el umbral de sonido, de captación del sonido o de los ruidos también del ser humano, que llegaría a 180 decibelios. O sea que por debajo de 0 nosotros tenemos los infrasonidos, por encima de 180 decibelios tendríamos los ultrasonidos. En ambos casos son sonidos que nosotros ya no podemos percibir. Ahora, de 0 decibelios, fíjense que es el silencio absoluto, no es simplemente callarte, sino que absolutamente ni siquiera la hoja que está moviéndose por el viento afuera, eso ni siquiera podemos escuchar, es el silencio absoluto, el vacío básicamente. Sería 0 decibelios. La pisada de una persona, si es que está con calzado deportivo de goma, sería 10 decibelios, pero si está con taco sobre esta superficie de baldosa de granito, es diferente, va a tener un decibelio mucho más alto. El viento de los árboles, 20 decibelios. De repente el murmullo dentro de una biblioteca, 40 decibelios. Una conversación entre dos personas sería 60 decibelios, que es el umbral de nivel de sonido propuesto por la Organización Mundial de la Salud como el sonido promedio que es seguro para la salud humana. Ahora, a partir de 80 en adelante, nosotros tenemos ya sonidos que cada vez más van a afectarnos a nuestra salud.
y tenemos el tráfico de una ciudad, la aspiradora, la motocicleta, un concierto de rock, por ejemplo, 120 decibelios. Eso significa que si nosotros nos exponemos a esa cantidad alta de decibelios por un periodo de tiempo muy largo, nuestros tímpanos van a estar tan sobreestimulados que sucede eso que nosotros también ya conocemos, porque supongo que todos se fueron en algún momento a un concierto o a un festival, que cuando salís de ese festival como que tu oído dice, ¿verdad? Porque se quedó sobreestimulado y ya no le podés escuchar a las personas porque necesita un momento de reposo para poder recobrar lo que es la audición normal, común y corriente. Luego tenemos el despegue de un avión. Si en algún momento ustedes estuvieron afuera, en la terraza del Silvio Pettirossi, mientras despegaba un avión, bueno, ese tipo de sonido. Y después la explosión de un artefacto, 180 decibelios. A partir de ese momento, 180, tu tímpano va a explotar. Explota y empieza a sangrar, ¿sí?, por el oído y no vas a poder percibir nada más. Es lo que ocurriría de repente en caso de una bomba. Si estás muy próxima a una bomba, justamente va a suceder eso. Te van a sangrar los oídos. ¿Por qué? Porque la membrana de tu tímpano se quebró, se rompió. Bueno, reverberación. Hace rato les mencioné que la reverberación es el tiempo que necesita un sonido para poder extinguirse. Es la cantidad de tiempo que tiene un sonido para extinguirse desde que se originó hasta que llegó a su punto final. Y no todos los sonidos tienen igual índice de reverberación. Hay sonidos que se extinguen más rápido que otros. Por ejemplo, cuando uno está hablando, la calidad del sonido de la voz hablada tiene una reverberación muy corta. Eso quiere decir de que yo no necesito demasiado tiempo para poder hacerme entender por ustedes. En cambio, cuando estamos hablando de partituras musicales o canciones, esas canciones pueden tomar un poco más de tiempo para poder ser percibidas e interpretadas. Especialmente si es que de repente es una música de Shakira o de Rihanna. Y vos no entiendes un carajo lo que dice Rihanna, ¿no? Pero el sonido que se escucha en los patios de comida, ese murmullo tan desagradable, ¿cómo se llama ese fenómeno? el murmullo que nosotros vemos, que nosotros escuchamos de repente en cualquier tipo de situación, especialmente en el patio de comida, es un nivel de ruido de fondo, se le dice. Y ese nivel de ruido de fondo es el que justamente nosotros necesitamos controlar para hacer que nuestro sonido se escuche bien en nuestro local que queremos acondicionar, por ejemplo. Entonces, el nivel de fondo, nivel de ruido de fondo que necesitamos para una biblioteca es bastante bajo. Si tenemos, por ejemplo, un patio de comida o un salón de clase, el nivel de ruido de fondo puede ser un poco más alto, porque se supone que por la propia actividad que nosotros estamos haciendo generamos un poco más de ruido. Ahora, ese tiempo de reverberación, según otro estudioso de la acústica que es Wallace Adin, él llegó a la conclusión de que el tiempo de reverberación, o sea, el tiempo que le toma a un sonido extinguirse en un espacio determinado, está determinado por 0,16, el volumen del espacio en el que estamos insertos, sobre la multiplicación de las diferentes superficies que tenemos por su coeficiente de absorción de los propios materiales. Esto es una constante. Este volumen es el espacio que nosotros tenemos en nuestro local. Es decir, que cuando nosotros estamos calculando, por ejemplo, para el sonido, para que se reproduzca en un espacio, nosotros no podemos calcular en metros cuadrados. Y ese es un error que generalmente yo escucho en taller de otros profesores, que le manda, por ejemplo, famoso a principio de semestre, le dice, bueno, el tema que vamos a desarrollar este semestre es centro cultural. Y el centro cultural, entre una de los tantos espacios que siempre necesita,
es justamente un salón de charla o un auditorio. Y le dice, tu auditorio tiene que tener 200 metros cuadrados. Si el profesor o el arquitecto se expresa de esa manera, evidentemente no tiene idea de conocimiento básico de acústica. Como lo que estamos tratando de analizar es algo que se transmite en el espacio, y yo cuando hablo se está transmitiendo en diferentes direcciones a través del espacio, entonces yo no puedo medir simplemente en metros cuadrados, sino que tengo que medir en metros cúbicos. Eso es el volumen. Y luego, la multiplicación que tenemos acá de superficie 1 por coeficiente de absorción 1, eso significa que esto puede ir hasta el infinito. Esto, cuanto más elementos diferentes tengamos en el espacio, entonces va a aumentar. Por ejemplo, yo tengo una superficie, ahí sí utilizo superficie de techo, que en este caso está hecho con maderamen. Tenemos material de madera. El coeficiente de la madera, por el estudio laboratorial, tiene un numerito. Eso multiplico por el metro cuadrado y voy a tener la medida en sabines, que es en honor a Wallace Sabine, que es justamente el que hizo esta fórmula. El vidrio que tenemos ahí, tenemos que tomar la medida del metro cuadrado del vidrio que tenemos ahí como cerramiento y multiplicar por el coeficiente de absorción del vidrio. El muro revestido, no es ningún muro, cualquier muro, es un muro de ladrillo revestido, ¿sí? Con un revoque especial. Bueno, eso tengo que tomar los metros cuadrados y multiplicar por el coeficiente de absorción. Ahora, ¿de dónde quito el coeficiente de absorción? De tablas que ya están a disposición de nosotros en internet. Y eso no es algo que va a variar de repente, tengo que buscar sí o sí una tabla paraguaya, o una tabla brasilera, o una tabla española. No, los coeficientes de absorción ya son medidas que se tomaron en el laboratorio, ¿sí? Y nosotros podemos tomar como referencia. Ahora, si queremos hacer un estudio muy minucioso de este salón, entonces tendríamos que hacer una estratificación acá, quitar un poco de material de llevar una muestra de vidrio, llevar una muestra de madera, llevar una muestra también del material textil de la cortina. Todos los materiales voy a tener que llevar un pedacito y llevar al laboratorio. Eso va a tardar 1000 años. Para solucionar justamente eso tenemos las tablas, y esas tablas nos dan a nosotros esos coeficientes de absorción. Ahora, multiplicamos por la superficie, por el volumen, y vamos a tener exactamente cuál es el tiempo de reverberación que tiene el espacio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de acondicionamiento acústico para esta sala, primero voy a tomar el tiempo de reverberación así tal cual como está ahora, comparar con el nivel que necesita, el nivel de ruido que necesita una sala de clase, y ver si tengo que corregir o no. Luego, si es que tengo que corregir, voy a tener que agregar algunos materiales de repente, absorbentes, o otros materiales que sean reflectivos, porque necesito que la voz llegue hasta el fondo sin necesidad de estar forzando mi garganta. Entonces voy a hacer todas las intervenciones y voy a tomar nuevamente el tiempo de reverberación. Ese tiempo de reverberación justamente es la medida que nosotros es la unidad que a nosotros nos permite determinar si es que un espacio está siendo funcionalmente efectivo o no. Bueno, y acá tenemos justamente, si es efectivo, tenemos un espacio que es ampliamente relajante, confortante y que contribuye a la salud. Sin embargo, si tenemos un espacio que no está preparado acústicamente, genera ruido y malestar, y por sobre todo efectos en la salud. ¿Por qué efectos en la salud? Y ahí les explico del tema de la diabetes. Si yo estoy constantemente recibiendo perturbación acústica, eso me genera a mí me mantiene a mí en un estado de ansiedad. Esa ansiedad hace que se eleve mi nivel de... el nombre se me olvidó. ¿Ah? Cortisol. Sí, pero ¿qué es lo que eleva tu nivel de glucosa en sangre? La insulina es respuesta a... algo se eleva.
tu nivel de cortisol. Ahí está. Mi mente. Tu nivel de cortisol. ¿Por qué? Porque estás en un estado de ansiedad y de estrés que tu cuerpo, la manera que tiene para poder relajarse es elevar el cortisol. Cuando eleva el cortisol, ¿sí?, entra en funcionamiento el páncreas, que libera la insulina para bajar ese cortisol, porque si subís y tenés el cortisol muy alto por mucho tiempo, podés colapsar y morir. Entonces la insulina lo que hace es, bueno, va a subir. Si es que vos estás en constante estrés y ese nivel de insulina constantemente tu páncreas tiene que producir, vas a llegar a un momento en que vas a generar resistencia a esa insulina. Y esa resistencia a la insulina es la diabetes. Por eso es que tenemos mucha diabetes recurrente en las ciudades actuales, porque estamos en constante estrés, ¿sí?, y eso nos da un nivel de cortisol en sangre y de insulina muy, muy elevada en consecuencia. Bueno, el tema de los tiempos de reverberación también el señor Wallace Sabine a nosotros ya nos facilitó mediante tablas. Cada espacio para determinadas funciones tiene su tiempo de reverberación que ya está estipulado. Entonces no hace falta que nosotros tengamos que estudiar tampoco eso. Tenemos las tablas, son tablas de doble entrada, en donde tenemos la volumetría, los metros cúbicos, que como es, por predimensionamiento nosotros podemos hallar de nuestro espacio. Y luego tenemos cuántos son los segundos de tiempo de reverberación que necesitamos. No podemos hacer que el tiempo de reverberación sea muy largo, muy prolongado, porque ¿eso qué significa? Que el ruido nunca se extingue, y si nunca se extingue, nuestro tímpano va a reventar y vamos a morir, eventualmente, por el nivel de estrés constante. Entonces, en este caso serían los niveles de tiempo de reverberación para salas de concierto, que es lo que generalmente se utiliza. Y fíjense de que acá en esta sala de conciertos va diferenciando también de acuerdo al tipo de música. Por ejemplo, no es lo mismo el tipo de música de Mozart que el tipo de música de Wagner, por ejemplo. El tipo de música de Wagner necesita un tiempo de reverberación mucho más prolongado por la calidad musical que tiene. Eso que les estaba hablando justamente es que el sonido se mantiene constantemente en el espacio, es justamente lo que les adelanté, es persistencia del sonido. Y una cosa es la voz hablada, que es lo que estoy emitiendo ahora, y otra cosa es si empiezo a cantar, que no les recomiendo escuchar. Si estoy hablando, la persistencia del sonido sería, sonido seco, sería de 1/15 de segundo, ¿sí? Es decir que si yo coloco acá la velocidad del sonido 340 metros por segundo sobre 15, yo voy a tener una distancia X, que es la distancia que necesita el sonido hablado para poder extinguirse. Y los sonidos pastosos serían los sonidos musicales, ¿verdad? Necesitan una persistencia esta es la persistencia del sonido en el oído humano, y tenemos acá 1/10 de segundo. Si nosotros dividimos 340 dividido 10, saldría más o menos 34 metros. Eso, y acá sería 22, 23 metros. Eso significa que para los sonidos musicales yo necesito un espacio mucho más amplio para que se desarrolle ese sonido. Si yo tengo un espacio muy pequeño, eso va a hacer que mi sonido rebote para cualquier lugar y no pueda controlarlo en consecuencia. Entonces acá justamente tenemos eso. Los sonidos tienen dos tipos de direcciones principalmente. El sonido directo, que es el sonido que va desde mi boca, desde la fuente sonora, directamente a los oídos de cada uno de ustedes. Y después está el sonido reflejado, que es el sonido indirecto. Ese rebota por la pared, rebota por el techo y va con ustedes. Hay veces de repente de que rebota por esta pared, después va por esa pared, va por ahí y después recién va a ustedes. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo tengo un camino de sonido indirecto muy largo con respecto al sonido que va directamente al oído de ustedes, la diferencia de ese camino no tiene que ser muy prolongado, porque si no, ¿qué pasa? Mi oído no va a poder ser capaz de unir los dos sonidos y voy a escuchar con
en diferido, con retraso, voy a escuchar ese segundo sonido. Y eso es lo que nosotros conocemos como eco. Porque nosotros cuando gritamos de repente en un cerro, ¡oh! O de repente, no sé, me las doy de Jack Dawson, por ejemplo, en Titanic, y soy el rey del mundo, ¿verdad? Y grito y tengo un espacio muy, muy prolongado hasta que encuentra una barrera y rebota el sonido y vuelve hacia mí. Voy a escuchar primero lo que yo dije y después viene en diferido el sonido. Entonces lo que yo no necesito o lo que tengo que evitar por sobre todo es que el camino indirecto sea demasiado largo y le supere al sonido directo. ¿Cuánto sería el margen o el límite para los sonidos secos, que serían los sonidos de la palabra? 22 metros. Máximo sería la diferencia de caminos entre un rayo directo e indirecto. Y 34 metros sería para los sonidos musicales. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, tengo, no sé, 10 metros. Y de acá a acá tengo 50 metros, 50 menos 10 me da 40 metros. Significa entonces que yo superé ampliamente el límite de la diferencia de caminos y voy a escuchar primero el sonido directo y después me va a llegar con retraso el sonido indirecto o reflejado. ¿Se entiende? Y eso es lo que se llama eco. Generalmente porque es demasiado grande. Sí. En los espacios bien amplios, entonces que hay demasiado recorrido, genera demasiado recorrido para esos sonidos reflejados. Eso es el eco. Bueno, acondicionamiento acústico entonces ya sería intervenir el espacio de manera que se pueda escuchar bien los sonidos. Y aislamiento acústico sería para evitar que ruido molesto penetre en nuestro espacio. Son las dos cosas que necesitamos saber de la acústica arquitectónica: acondicionamiento y aislamiento, nada más. Para el acondicionamiento acústico tenemos que ver, entre otras cosas, ya les mencioné el tema del uso local. El volumen interior no es lo mismo este volumen que el volumen que tenemos acá o el volumen que tenemos en alguna sala de clases teóricas. Los materiales propios de la construcción y el revestimiento. Por ejemplo, si alguna vez ustedes se fueron a visitar el pabellón de música, que se supone que debería haber sido un edificio que cumpla con todos los requerimientos acústicos, pero por lo menos hicieron algo. Se van a dar cuenta de que los materiales de revestimiento de las salas de esas aulas de música tiene una particularidad que no tienen las demás salas de diseño o de arquitectura, y que es justamente el revestimiento de las paredes. Le pusieron un material textil. El material textil absorbe, pero la condición para que ese material textil absorba y cumpla bien su función es de que esté suelto, de manera así como está suelta la cortina ahí. Y cuanto más pliegues tenga, mejor. Cuanto más liso, menos absorbente es. Cuanto más pliegues y cuanto más pesada sea esa cortina, mejor. Pero ¿qué hicieron en el pabellón de música? Pegaron por el muro. Al pegar por el muro, vos le quitaste esa propiedad absorbente al tejido y le convertiste en un elemento más del muro. Y el muro no absorbe lo suficiente. Entonces, algo absorbe, pero no lo que debería poder absorber. Por eso es que de repente, la próxima vez que se vayan al cine y suban por las escaleras, ustedes ven en los laterales, van a ver que tienen un pliegue textil. Y sin apretar demasiado, pero hagan así, por esa pared. Se van a dar cuenta que hay un espacio vacío. Detrás de la cortina hay un espacio vacío, no van a poder tocar el muro. Ahora sí, hacen así, les van a tocar el muro y se va a romper seguramente. No les recomiendo porque si les pillan. Bueno, y los materiales propios de la construcción que tienen que ver acá, por ejemplo, madera, hormigón, ¿sí? El muro revocado, esos son materiales propios de la construcción. Y si vamos a revestir, bueno, en este caso el vidrio, por ejemplo, está revestido parcialmente con ese material de cortina. Algo absorbe.
Y después tenemos también algo que absorbe bastante que generalmente no tenemos en cuenta en nuestros espacios. Nosotros somos unidad de absorción también. Y no es lo mismo dar la clase ahora mismo con 15 grados, solamente que ya aumentó la temperatura, pero no es lo mismo dar la clase ahora en situación en la que estamos muy cubiertos y con mucho material textil por nosotros que hacer, por ejemplo, en verano. Ahora, por ejemplo, mi voz encuentra mucha superficie para ser absorbida y en verano casi nada voy a encontrar. Por eso es que de repente en los grandes teatros del mundo siempre hay un guardarropas antes de ingresar al espacio principal, porque necesitas quitarte todo el material posible para no afectar la acústica original del espacio del teatro. Porque si vos entras con todo tu abrigo, le vas a absorber tanto el sonido que el sonido no va a tener la oportunidad de recorrer toda la sala y van a haber pozos acústicos en donde no se va a poder escuchar nada. Bueno, entonces uso local. No es lo mismo en este caso, puse ahí el ejemplo de acondicionar, por ejemplo, para un espacio de spa, en donde tenemos pocas personas y el propio uso del espacio necesita sí o sí un espacio tranquilo, un nivel de ruido de fondo bastante bajo, que, por ejemplo, acondicionar el espacio para una oficina, en donde tenemos equipos informáticos, tenemos movimiento de personas, movimiento de sillas, que tenemos que considerar. En el caso del volumen interior, también, como les dije, hay que considerar la cantidad de personas que va a estar presente en ese espacio. Por eso es que de repente es muy difícil, muy difícil hacer, por ejemplo, el acondicionamiento acústico de eso que tanto quieren poner en proyecto. El Zoom. ¿Le sobró espacio? Zoom. Le ponen ahí. Cualquier cosa, Zoom. ¿Verdad? El salón de usos múltiples. Ese salón de usos múltiples es la pesadilla para la acústica, porque es un salón que va a epilar o sea. ¿Qué tipo lo que querés ser? ¿Verdad? Salón de usos múltiples. Vos no sabés qué es lo que se va a desarrollar ahí. Dependiendo de la actividad, puede que funcione, puede que no funcione. Entonces es así como tu ex. No saben ni qué es lo que quiere comer. No saben qué es lo que quiere ese salón. Bueno. Necesitamos sí o sí entonces determinar una funcionalidad específica, porque eso nos va a dar la cantidad de personas que va a estar dentro del lugar y por ende esa unidad de absorción que me van a afectar a la acústica. Y eso también está medido por tablas. Por ejemplo, en este caso para espacios musicales y para la palabra tenemos el número de espectadores y de acuerdo a eso, yo si tengo por ejemplo espectadores, me dice el profesor que sí entiende de acústica, me dice, necesito un auditorio que sea para 2.000 personas. Hija de ni el BCT tiene, ¿verdad? Pero 2.000 personas él quiere hacerte practicar para el auditorio. Ok, profe, ¿verdad? Vas a entrar acá, 2.000 espectadores y vas a subir hasta acá. Y te va a dar exactamente cuál es el volumen en metros cúbicos para cada uno de esos espectadores que va a estar ahí dentro. Entonces, acá en el caso del A sería para la música y en el caso de la B sería para la palabra hablada, que es lo que estamos teniendo generalmente en salones de clase. Entonces, 2.000 espectadores para la palabra voy a necesitar 5,4 metros cúbicos por cada una de esas personas. Entonces, 5,4 por 2.000 espectadores, ahí me va a dar una volumetría predimensionada. Más o menos ya voy a saber cuál va a ser el volumen final que voy a necesitar para que se pueda escuchar bien el ruido o el sonido y evitar el ruido. Ahora, el sonido tiene diferentes formas de interactuar con el muro y esto es algo que ya vimos en el video. Vimos generalmente de que el sonido tiene un radio que es incidente sobre el muro, pega sobre el muro y hay una parte que rebota, que es la onda reflejada o el rayo indirecto. Una parte es absorbida por el material, porque sí o sí siempre absorbe algo. Ahora la cantidad de absorción que tiene, eso va a depender de las características técnicas de cada material, y hay una parte que va a pasar al otro lado. Eso generalmente sucede en esos salones, acá no se puso, pero en los salones, en los otros talleres en donde le pusieron las mamparas.
supuestamente para poder tener clases tranquilas. Y la mampara no aísla, traspasa todo y encima es una mampara que tiene perforaciones por todos lados. Entonces el sonido, como se parece mucho al agua, busca su camino y se filtra por abajo, por arriba, por donde sea. Entonces vos, en vez de estar escuchando solamente tu clase, estás escuchando la clase que está al costado. Es lo que sucede también de repente cuando no se hace buenas intervenciones, buenos acondicionamientos en hoteles. Y de repente vos querés pasar una linda tarde tranquila en el hotel, pero estás escuchando que tu vecino está teniendo una tarde bastante agitada. Bueno, eso es lo que sucede generalmente si no tenés buen uso de este tipo de conocimiento. Ahora, ¿qué sucede con las superficies que son curvilíneas? Hay ciertas curvas que nos convienen, hay ciertas curvas que no nos convienen. Las curvas que nos convienen son las curvas convexas, las que tienen la panza convexa y cóncava. Son dos características de curvas que tienen que ver con el punto desde el cual vos estás mirando esa curva. Entonces, si ustedes están ahí y yo les estoy haciendo este movimiento de curva, desde el punto de vista de ustedes, esa curva es convexa, tiene la panza hacia ustedes. Pero desde mi punto de vista, yo hago esto, hay un hueco, ¿sí? La curva es cóncava. La que nos conviene para poder transmitir el sonido es justamente la curva convexa, la de panza para afuera. Nunca la de panza para adentro, porque lo que hace la curva cóncava es justamente concentrar los sonidos en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, ese es el grave error que tuvo el auditorio de la UNA que tenemos acá. Que por el arquitecto que diseñó eso, diseñó más bien siguiendo por la forma, haciendo que su arquitectura se destaque por la forma. Y hizo feroz cúpula para un auditorio. Y la cúpula es lo peor que le puedes hacer al auditorio. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que contratar a profesores de la facultad, unos profesores como el arquitecto Montero, por ejemplo, trabajó en el acondicionamiento acústico de ese local, y el profesor también Adolfo Escobar, que es el titular de acústica arquitectónica. Ellos tuvieron que trabajar en ese lugar para corregir esa curva cóncava que tenía el edificio originalmente. Entonces vos entrás en el auditorio de la UNA, en la nave espacial, y lo que ves por dentro no es curva, ¿sí? Hay un cielo raso que se puso ahí para corregir justamente esto. Las formas así prismáticas de paredes laterales paralelas entre sí no nos conviene tampoco. Esto, por ejemplo, que tenemos acá no es muy conveniente para la transmisión del sonido, porque algunos sonidos se van a transmitir y otros se van a concentrar, ¿ven? Otros se transmiten, los rayos acústicos algunas veces se encuentran, y eso no nos conviene, porque significa que en algunos lugares unos compañeros van a escuchar bien y en otros lugares otros compañeros ya no van a escuchar. Si no escuchan, se aburren, y si se aburren, celular. Bueno, entonces esta forma no nos conviene tampoco para la acústica. Esta sí, la que es abierta desde el punto de vista como es de la fuente sonora. Desde la fuente sonora, si se abren, ¿sí?, los laterales, eso es lo que más nos conviene para poder proyectar el sonido lo más lejos posible. Luego está lo que tenemos que considerar, la geometría. Ya que estamos hablando de paredes laterales, la geometría también es importante. Ahí entra específicamente la volumetría y por sobre todo como es la forma que nosotros le demos al espacio en sí. Por ejemplo, siempre para un predimensionamiento partimos de un prisma, y teniendo en cuenta el ancho, el largo o alguna altura que tengamos del local, nosotros entramos en esta tabla y ya tenemos una serie de números que nos permiten a nosotros ya predimensionar de acuerdo a lo que necesitamos. Por ejemplo, si en nuestro proyecto arquitectónico tenemos un espacio que es de 20 metros de ancho, nosotros metemos 20 metros de ancho, por ejemplo, acá. Dimensión máxima que va a tener nuestro espacio, 20 metros por 2, nos va a dar a nosotros el largo que va a tener. Ya vamos a poder
proyectar el espacio hasta donde va a ser necesario hacer el auditorio. En este caso, auditorio, puede ser un salón de clase también. Y después también la altura, de acuerdo al largo que me da, yo voy a multiplicar por 0,55 para locales pequeños o locales grandes como esto, por ejemplo, sería 0,35. Y así las tablas ya nos ayudan bastante para poder hacer un predimensionamiento que después, por acústica gráfica, voy a poder ir cambiando de acuerdo a lo que necesito. Luego de materialidad, y esto es la parte más así, obvia de la acústica. Diferentes materiales actúan de forma diferente y tienen una absorción o una reflexión que va a depender de la cantidad de poros que tengan. Por ejemplo, tenemos los materiales porosos, que son los materiales que tienen muchísimos poros que permiten la absorción del sonido y que ese sonido no rebote hacia el exterior. Por ejemplo, un caso sería el corcho, que tenemos en la imagen. Cualquier tipo de materiales de fibras minerales, lana de madera, es lo que se utiliza bastante, o reboques porosos. Esto no es un reboque poroso. Entonces, este no va a absorber demasiado, va a reflejar. Lo que no se absorbe, se refleja. Luego tenemos materiales elásticos, madera, por ejemplo. La madera es muy útil, por ejemplo, para la reflexión del sonido, porque no tiene tantos poros, pero es tan flexible que permite justamente hacer rebotar el sonido. Y luego tenemos los resonadores, que son placas que tienen unos agujeros bastante importantes y una cámara de aire que permite absorber el sonido que incide sobre ese material y concentrar dentro de él. O sea, son mucho más eficientes, por ejemplo, que un material poroso. Pero obviamente el material es mucho más caro. Y luego tenemos por la forma. Acá ya tenemos, por ejemplo, una famosa celosía o muro convocó, en donde tenemos de que a través de esos orificios se va a ir filtrando cualquier tipo de sonido que tengamos en el interior. O del exterior se va a ir filtrando hacia el interior. Entonces, esto también actúa como elemento acústico, que va a absorber el sonido más que nada. Y luego tenemos los materiales mixtos. Esto es lo que nos da la industria y cada vez que nosotros compramos estos tipos de materiales ya viene con su propia tabla de absorción, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Muchas veces este tipo de materiales no solamente es bueno para la acústica, sino también para la parte térmica. Y como los dos son, tanto las ondas acústicas como las ondas calóricas generan temperatura en los materiales, entonces se supone que si es que es buen absorbente, también va a ser un buen elemento absorbente acústico, también va a ser un material que absorba también la temperatura. Pero estos materiales no son aislantes, ¿sí? Para tener la aislación necesitamos que sea un material que corte con esa transmisión de las ondas vibratorias. Y tenemos acá los coeficientes. Esta es una tabla que se puede encontrar en internet y hay un montón. Cuando uno empieza a trabajar en esto, va coleccionando tablas dependiendo de cada tipo de material. Incluso con los materiales del mercado que encontramos acá en Paraguay también se puede hacer. Y por la frecuencia. Generalmente la frecuencia con la que se hacen los estudios es la frecuencia media de 500 Hz, porque no es ni demasiado bajo ni demasiado alto para el estudio y nos permite abarcar bastante bien el estudio acústico. Ya les mencioné que el público es absorbente. El mobiliario, este tipo de mobiliario que nosotros tenemos, es altamente reflectivo. Si tuviera de repente acá no hay. Pero si en el aula magna, por ejemplo, nosotros tenemos mobiliarios que tienen un cierto material que amortigua el peso de la persona que está sentada. Eso también amortigua la acústica. Bueno, y llegamos por último al ruido. Los ruidos pueden ser aéreos, de impacto o de vibraciones. Esto es lo que nosotros queremos evitar. El sonido es lo que queremos, nosotros le damos la bienvenida a nuestro espacio. El ruido queremos evitar. Y ese ruido penetra nuestro espacio, ¿sí? O se fuga de nuestro espacio también por vía aérea, que sería, por ejemplo, cuando
hay un determinado ruido que nosotros percibimos, ¿sí? Sin tener ningún tipo de injerencia extra. Por ejemplo, el sonido de un televisor que se transmite por el aire a una habitación continua. El ruido de impacto, como dice su nombre, es cuando es un ruido que se transmite a través de una estructura por un golpe que tuvo, ¿sí? en un punto. Y esa vibración pasa por la estructura y de la estructura se convierte otra vez en ruido aéreo. Ruido de impacto. Este generalmente es un problema, un grave problema que ocurre en las fábricas que están instaladas al lado de las viviendas, especialmente en las laminadoras, en las cortadoras, donde constantemente el material cortan el material en talleres metálicos y cae sobre el piso. Ese es un ruido de impacto. Es bastante desagradable para los vecinos. Incluso ahí cerca de casa tenemos ese problema. Queja de los vecinos porque el taller es un tinglado cerrado y obviamente no está funcionado acústicamente. Entonces cada que las placas caen en el piso genera un ruido de impacto que es de corta duración, pero de altos decibeles. Es bastante desagradable. Es muy puntual. Es un ruido que ocurre en un momento determinado. Y un tipo de ruido que se prolonga en el tiempo sería el ruido por vibración. Hay un impacto, pero constante a lo largo del tiempo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cuando equipos de aire acondicionado que no están bien instalados empiezan a vibrar sobre tu muro, sobre tu techo, de repente... Las maquinarias que nosotros utilizamos en construcción, hay unas que producen más ruido de impacto y de vibración que otras, entonces tenemos que considerar todo eso. Bueno, y considerar que tenemos que aislarnos. Si el sonido y el ruido es una onda acústica que vibra, entonces significa que para aislarnos tenemos que cortar la vibración, tenemos que cortar la comunicación de esa onda vibratoria. Y lo que necesitamos entonces no es absorber el sonido, no es hacer rebotar el sonido, sino cortar con el material de manera que no pueda vibrar dentro del material y transmitirse al otro lado. Eso generalmente se logra a través de intervenciones dentro de la misma estructura, ya sea de cerramientos verticales o horizontales, para evitar que esa transmisión vibratoria pase al otro lado. De nada me sirve, por ejemplo, hacer la aislación de este muro y yo no hago la aislación del techo o del piso, porque todo lo que pase a través de la estructura de esa losa va a ir a la sala de al lado. Y eso es también algo que tendrían que ver en el pabellón música. Bueno, la pérdida de transmisión entonces. Para la aislación es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta la pérdida de transmisión de los materiales. Y van a encontrar tablas en donde están las pérdidas de transmisión de cada uno de los materiales según la frecuencia. Generalmente tomamos la frecuencia media o un promedio, que sería el promedio de pérdida de transmisión, TL. Van a encontrar en varias tablas, que es simplemente el nombre en inglés, Transmission Loss. Bueno, depende exclusivamente de la masa del material. Significa entonces que cuanto más flexible sea nuestro material, va a transmitir más el sonido. Y cuanto más duro sea nuestro material, va a facilitar la velocidad del sonido. Ahora, cuanto más grueso hagamos el material, eso va a evitar que las vibraciones pasen al otro lado. Pero, ¿qué pasa? Por aislarnos de los ruidos externos no podemos darnos el lujo de hacer búnkers, porque nosotros necesitamos ventilar, recibir la luz del sol, pero esos materiales a nosotros no nos evitan, por ejemplo, que los ruidos externos entren dentro del salón de clase. Entonces hay que ver cómo compensar eso con otro material o otro cerramiento dentro del espacio. Y dentro de los cerramientos tenemos los cerramientos simples y los compuestos. Los simples sería un solo material, muro de ladrillo, por ejemplo. O de repente
una mezcla de materiales que están unidos de forma muy rígida, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un muro de ladrillo con revoque. Y en el caso del pabellón de música, hasta el tejido textil. Todo se fundió en un solo material. Y después tenemos los cerramientos compuestos. Son mucho más caros porque tienen una tecnología que une varios materiales, ¿sí? Todos con la misma función de recibir los ruidos y no transmitirlos. Generalmente con una cámara de aire o una cámara de gas de argón, en un muro doble, nosotros logramos la pérdida de transmisión de un ruido, sin necesidad de hacer un muro muy grueso. ¿Por qué? Porque lo que sea que el primer paramento haya transmitido, se corta con la cámara de aire. Ya no llega de forma potente al otro muro. Entonces, muros dobles generalmente son bastante útiles para cortar ese ruido. Y también ahí nos ayuda para la parte de temperatura, aislamiento térmico. Bueno, y acá está justamente eso que les decía. ¿Cuáles son esos problemas de los cerramientos simples? De que transmiten muy fácilmente porque están hechos de un solo material o varios materiales monolíticamente rigidizados, y lo que hacen es transmitir muy fácilmente los ruidos de impacto o vibratorios al otro espacio que necesitamos aislar. Entonces no nos conviene eso porque transmiten muy fácilmente el ruido. Muros discontinuos. Esto es un muro discontinuo. Esto es un muro heterogéneo, continuo, no tiene ningún tipo de variación. Pero ahí tenemos un muro de ladrillo hasta cierta altura y luego tenemos la abertura. Ahí ya tenemos nosotros una discontinuidad del material. El vidrio no ataja en absoluto el ruido externo, no actúa de la misma manera que el ladrillo. Entonces eso también produce filtraciones del ruido de afuera hacia adentro. Y si acá hay una feroz fiesta de repente y no se tuvo en cuenta eso, entonces vibra todo para afuera y genera malestar al vecindario. Y luego tenemos los cerramientos múltiples, que les decía, son básicamente los muros dobles, muros sándwich, que son muros que tienen o una cámara de aire o un material absorbente que está dentro de los dos paramentos verticales, y eso genera el corte de la transmisión del ruido. Pero obviamente cuesta mucho más caro, son dos muros y no solamente uno, y estamos utilizando materiales aislantes. Pero frente a esa inversión inicial bastante alta, podés tener una calidad de evidencia del espacio mucho más confortable que no teniendo en consideración. Entonces, lo que les decía, esto, por ejemplo, de nada me sirve a mí tener un muro doble, por ejemplo, acá, y solamente esto, y yo no aíslo los laterales o el suelo y el cielo raso o la losa superior, porque a través de esa estructura se va a ir transmitiendo. Entonces, una vez que yo aíslo, tiene que ser todo el espacio, y no solamente los laterales, sino también el superior y el inferior. Bueno, en conclusión, ¿qué tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestros espacios? Primero, si necesitamos nosotros controlar el tiempo de reverberación, que sería en el caso de teatros, necesitamos saber de material absorbente y su calidad de absorción, ¿sí? No es lo mismo lana que algodón, no es lo mismo madera que revoque. Y la distribución del material, ¿dónde están colocados esos materiales? Si lo que buscamos es difundir el sonido, por ejemplo, en un teatro o en una sala de conferencia, que necesitamos que no solamente las primeras filas escuchen bien, sino también las filas de atrás, entonces necesitamos primero superficies irregulares, no paralelas entre sí. Y necesitamos elementos de repente que puedan cortar con lo liso o homogéneo del material que está cerrando. Cuanto más irregular sea la terminación de los cerramientos, mejor para la difusión del sonido, porque rebotan más las ondas acústicas. Sí, justamente en el auditorio se utilizó parte de eso, sí. Y sumado a la propiedad de la madera, mucho mejor. Y luego, si lo que buscamos es aislamiento acústico, ahí tenemos que ver el grosor de nuestros muros, la calidad de nuestros muros,
especialmente muros múltiples o sándwich, los techos y los pisos, porque a través del piso nosotros vamos a estar generando también ruido de impacto a los que están abajo. Acá no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, para aislar el sonido yo no voy a tener en cuenta el piso porque no hay nadie debajo mío. Pero si estoy haciendo un edificio en altura, ahí sí tengo que considerar. Puertas y ventanas, porque a través de las puertas y las ventanas se va a ir filtrando el ruido. De nada me va a servir, por ejemplo, hacer todo, gastar un montón en materiales acústicos para esta sala si yo tengo esa ventana que no está bien instalada y se filtra el sonido, o la puerta que se queda generalmente abierta, porque ahí va a filtrarse todo, va a ser un gasto alto para el aislamiento. Y lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los enemigos de la acústica y del acondicionamiento acústico. Bombas de agua, tuberías de repente de agua que están llevando el material y tienen ciertos golpes, sifones, griferías de repente si es que están funcionando mal, tanques, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con instalaciones hidráulicas es bastante complicado. Ascensores, ¿ah? Generan mucho ruido, entonces nosotros tenemos que ver que con donde tengamos instalaciones hidráulicas tenemos que tener mucho cuidado desde el punto de vista acústico, tenemos que tener barreras para evitar que eso se escuche. Los ascensores, por ejemplo, generan mucho ruido, ¿sí? A pesar de que se avanzó bastante en medidas de mitigación para el funcionamiento de los ascensores y los frenos, generan todavía mucho malestar. Es más, cuando ustedes se van a los hoteles, si en algún momento se van a un hotel, elijan siempre una habitación que esté lejos del ascensor, a no ser que le falte plata, porque las habitaciones que están cerca de los ascensores siempre son las habitaciones más baratas. Y es justamente. Puede ser otro tema, ascensores. O sea, también hay, además del requerimiento de la velocidad, del uso del edificio, de la cantidad de personas a las que sirve, entonces también es otro requerimiento del control acústico, del ruido que hace todo el traslado, las maquinarias, las poleas. Siempre que se abre, se cierra las puertas, eso genera mucho ruido. Entonces, ojo con eso al elegir las habitaciones en los hoteles. Luego, instalaciones de aire, por supuesto los motores ya les hablé acá del compresor de repente, o de repente cuando tenemos sistema de aire centralizado, eso también hay que aislar bien las losas sobre las cuales está reposando nuestro equipo, porque eso va a generar mucha vibración y por ende mucho ruido. Y las instalaciones eléctricas, porque hay instalaciones eléctricas que a medida que se hacen más complejas, por ejemplo, para un edificio, un generador, por ejemplo, un puesto de energía, tiene un ruido y ese ruido hay que controlarlo. Bueno, y hasta ahí sería acústica. No la escuchamos, no la sentimos de repente, pero las consecuencias de no haber considerado esa acústica van a ir en detrimento de la calidad de nuestra construcción. Al principio vamos a economizar, ponerle en utilizar los materiales, pero a la larga vamos a sentir. Y eso es lo que sucedió justamente en esta pandemia que nosotros pasamos. Fuimos repentinamente nosotros obligados a permanecer en nuestras casas y ahí nos dimos cuenta de todos los problemas que tiene mi casa. Está mal orientada, Jacucacá. En mi casa no hay forma de permanecer ahí adentro porque Jacucacá ahí no está bien ventilada, hay mucha humedad o de repente mucho ruido externo se colaba adentro de nuestra casa y ahí nos dimos cuenta de que nuestra casa no estaba en las condiciones y cuando fuimos forzados a estar ahí adentro nos dimos cuenta de eso. Entonces al final es una cuestión de ir compensando. ¿Realmente queremos economizar al principio o queremos gastar mucho posteriormente?